El silencio en la sala de los juzgados de Sevilla cayó como un hacha, justo en el instante en que el maletín de cuero se resbaló de la mano de Carlos, mi abogado, y golpeó el suelo pulido. Los papeles, mis papeles, se esparcieron como si mi vida se estuviera desmoronando en cámara lenta. Fue bajo la luz implacable que se filtraba por los ventanales altos cuando me di cuenta. Estaba completamente sola. Se me cortó la respiración. Carlos, el que había prometido lealtad eterna, el que había jurado estar a mi lado, recogió sus cosas y se marchó. Su espalda tensa, los hombros rígidos por el miedo, la mirada rehusando encontrarse con la mía. El murmullo de la galería se hinchó, como una ola que me iba a ahogar. Las cámaras hicieron clic, 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 y el peso de un imperio de 1.000 millones de euros se vino abajo, directamente sobre mi columna vertebral que, de repente, se sentía frágil, temblorosa. Era un martes, creo, o quizás un miércoles de esos que se sienten eternos. No me acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo del frío que sentí justo en el centro del pecho. A ver un momento, tengo que parar aquí. Todo esto, esta situación en el juzgado, era una locura total, ¿sabes? Yo, María López, la empresaria que lo tenía todo bajo control, de repente sola, y este hombre, ¿quién era él para ayudarme? En mi cabeza no cuadraba. Nunca pensé que algo así me pasaría. Mis negocios, mis torres de cristal y acero, mis acuerdos millonarios, todo eso lo había construido yo, desde la nada. No sé, quizás era demasiado bueno para ser verdad, o demasiado real, un cuento de hadas retorcido, o una pesadilla. No lo sé. Como sea, sigamos con el lío. Yo había levantado torres de cristal y acero de la nada, solo con pura garra y una mente que nunca dormía. Crecí en un pueblo cualquiera de Castilla-La Mancha, en un remolque blanqueado por el sol a la orilla de una carretera, donde las tardes zumbaban con las chicharras y las noches eran más solitarias de lo que nunca admití. El dinero, en mi infancia, era un rumor, algo que tenían los demás. Cuando el éxito finalmente llegó, vino con reuniones al amanecer, almuerzos con champán y una promesa que me hice a mí misma. Nunca más sería impotente. Nunca más dependería de nadie. Y sin embargo aquí estaba, sentada en la mesa de la defensa bajo el sol del mediodía, mi traje de lino color crema, de repente, demasiado fino contra el frío del abandono. La acusación era clara. Fraude corporativo, una trama que yo, supuestamente, había orquestado. Pero era mentira, una historia de conveniencia, tejida por rivales que necesitaban una villana. La retirada de mi abogado fue el último dominó en caer. Sin defensa, el día podría terminar con unas esposas. Y yo no sabía ni cómo buscar un nuevo abogado. Mi mente daba vueltas y los nombres de los que me habían traicionado se mezclaban con el zumbido de mi propia desesperación. Al otro lado de la sala, José, el conserje, se detuvo a mitad de su barrido. Llevaba puliendo los suelos del juzgado desde el amanecer. El olor a limpiador de limón aún picaba en el aire. Su uniforme azul de trabajo, ya húmedo por el esfuerzo. La luz del día siempre hacía que el edificio se sintiera diferente para él, menos lúgubre, más honesto. Me contaría luego. José había aprendido a leer las habitaciones como los marineros leen el cielo. Vio el pánico acumulándose como una tormenta detrás de mis ojos. Vio cómo mis manos se apretaban y relajaban, como si buscaran algo a lo que aferrarse. Él conocía esa mirada. La llevaba en los huesos. La historia de José estaba tallada por pérdidas silenciosas. Su madre, Ana, lo crió con un solo sueldo y un amor terco, trabajando por las mañanas en una cafetería y por las noches en una residencia de ancianos. Cuando ella enfermó, José aprendió el lenguaje de los pasillos de hospital y el costo de la esperanza. Había estudiado derecho por las noches, después de limpiar oficinas, impulsado por un sueño de pararse donde se decidía la justicia. Pero el sueño se disolvió cuando la matrícula superó sus ahorros y el dolor le exigió el alquiler. Nunca dejó de leer. Viejos libros de casos vivían en una caja debajo de su cama,
sus márgenes abarrotados de notas y círculos de café. La ley se había convertido en una brújula que llevaba sin mapa. El juez, un hombre serio y canoso, llamado don Ricardo, mandó que el proceso continuara. La luz del día cortaba el aire como una cuchilla. Mi exabogado ni siquiera miró hacia atrás. Las cámaras se inclinaron hacia adelante, ávidas. José sintió algo moverse dentro de él, una tensión que se aflojaba, convirtiéndose en resolución. Apoyó la escoba contra la pared con un cuidado que parecía ceremonial. Sus botas resonaron mientras cruzaba el pasillo, la sala notando su movimiento como un aliento contenido demasiado tiempo. Yo lo había visto antes, una vez, no como un titular de periódico, sino como una persona. Meses atrás, lo había visto arrodillado en las escaleras del juzgado, a mediodía, ayudando a un anciano a recoger unos papeles que el viento se había llevado. Su pelo oscuro atrapaba la luz del sol como un halo que no había pedido. Me dio las gracias entonces, por algo, no recuerdo bien. Y luego, ese mismo día abrasador, él me ofreció una botella de agua fría. Esa amabilidad, eso supongo, tiene una forma de volver. O eso me gusta pensar ahora. Las manos de José temblaron cuando llegó a la barandilla. La mirada del juez lo encontró, escéptica, curiosa. La galería susurró. José no actuó con valentía. Tropezó en ella, llevando años de estudio y toda una vida observando cómo la gente era engullida por sistemas que no habían construido. Se ofreció a defenderme. No como un truco publicitario, sino como una promesa al chico que una vez creyó que la ley podía ser un refugio. Me lo dijo después. Me explicó que sintió que no tenía otra opción. A veces, en las noches más largas, cuando la cama del apartamento me parecía tan fría y vacía como los asientos de mi jet privado, me acordaba de mi madre. Ella siempre decía que el dinero no da la felicidad, pero sí una buena cama y un techo seguro. Y yo lo había conseguido, ¿no? Torres de cristal y acero, una cuenta bancaria que parecía una broma, pero esa seguridad que prometía nunca llegaba del todo. Siempre había un nuevo miedo, una nueva amenaza, un nuevo juicio que ganar. El éxito es una jaula dorada. Eso lo aprendí a golpe de martillo, no de champán. Y ahora, aquí estaba, más vulnerable que nunca. La luz de la tarde agudizó todo. Las motas de polvo flotaban como testigos silenciosos. Me giré, la sorpresa abriéndose paso entre mi miedo. Estudié el rostro de José, surcado por las líneas del esfuerzo, las durezas en sus manos, la forma en que se mantenía erguido a pesar del uniforme que intentaba definirlo. La confianza no se concede, se reconoce. La sentí entonces, un puente frágil formándose donde el suelo se había derrumbado. ¿Vosotros qué habríais hecho en mi lugar? ¿Confiaríais en un completo desconocido, un conserje, cuando vuestra vida está en juego? Yo no lo sé, pero algo me empujó a decir que sí. Luego, mucho tiempo después, José me contaría cómo lo vivió él. Me dijo que para él, la sala parecía un teatro de sombras, y yo, en el centro, una marioneta a la que le habían cortado los hilos. Dijo que me vio temblar, no por miedo, sino de pura rabia contenida. Y que eso fue lo que le movió. Que recordaba la botella de agua, sí, pero que lo que le empujó fue esa injusticia cruda que sentía en el aire, que sentía la ley como un peso sobre mí y que no podía quedarse quieto. Para él fue un impulso, no una decisión calculada. Él, con su escoba, solo un limpiador, sintiéndose de repente el único con algo que decir. Suena extraño, pero me lo creí. A medida que el proceso se reanudaba, José navegó el caso con una concentración que hacía que el tiempo se sintiera elástico. No habló con discursos grandilocuentes, sino con una claridad meridiana. Desentrañó cronologías, expuso contradicciones, señaló documentos pasados por alto por la arrogancia de la acusación. Reveló cómo el supuesto fraude dependía de una autorización falsificada, cómo los registros de mi agenda me situaban al otro lado de la ciudad de Valencia cuando la firma se había dado supuestamente. El consejo contrario flaqueó mientras José hilaba los hechos con mesura, su voz firme, su presencia discreta pero innegable.
Mi vida parpadeó en mi mente mientras José trabajaba. Las noches que dormí en los sofás de la oficina, los tratos que rechacé porque olían mal, la fundación que financié en secreto porque la caridad no necesita aplausos. Me habían juzgado por mi riqueza, asumida culpable porque el poder, dicen, hace una máscara conveniente. Viendo a José, me sentí vista como un ser humano de nuevo, no como un símbolo de éxito o avaricia. El juez escuchó. Las cámaras se quedaron quietas. La sala se inclinó hacia la verdad a medida que ésta emergía, parpadeando bajo la luz del día. Cuando un testigo clave admitió la presión de los competidores, el aire cambió. Los hombros de José se desplomaron por un instante. El costo de cargar con algo tan pesado finalmente se registraba en su cuerpo. Recordó la voz de su madre diciéndole que se mantuviera firme cuando importara, incluso si las piernas le temblaban. El veredicto llegó con una simplicidad que se sintió milagrosa. Cargos desestimados. Un jadeo recorrió los bancos. Cerré los ojos, el sol cálido en mis mejillas, el alivio chocando contra mí como la lluvia después de una sequía. José dio un paso atrás, de repente inseguro de dónde poner las manos. Su trabajo estaba hecho. Era el héroe silencioso, el que no pedía nada a cambio. Afuera las escaleras del juzgado de Sevilla brillaban en la tarde. Los periodistas gritaban preguntas al aire brillante. No respondí. Encontré a José de pie, apartado, con la escoba de nuevo en sus manos, como si se estuviera aferrando a algo real. Lo miré y entendí lo delgada que era la línea entre ser visto y ser olvidado. El mundo había intentado hacerlo invisible. Había fallado. Insistí en que caminara conmigo, no hacia las cámaras, sino a la sombra de un arce donde la ciudad zumbaba con la vida ordinaria. Escuché mientras él compartía pedazos de su viaje. Las clases nocturnas, la caja de libros bajo la cama, la forma en que la esperanza puede sobrevivir con migajas. No le ofrecí caridad, le ofrecí una oportunidad con forma de respeto. Ya existía un fondo de becas a mi nombre. Lo ampliaría. Más que eso, financiaría el regreso de José a la Facultad de Derecho y las clínicas que soñaba construir para personas sin voz. El sol se hundió, pintando los escalones de oro, y José sintió algo parecido a un hogar anidarse en su pecho. Volvió a su trabajo ese día, no porque tuviera que hacerlo, sino porque la dignidad no acelera su propio devenir. Meses después, José se graduaría bajo un cielo igual de brillante. La memoria de su madre, una presencia constante. Su futuro, finalmente, alcanzando su fe. María, yo, seguiría construyendo, pero de una manera diferente ahora, midiendo el éxito no por torres, sino por puertas abiertas. Y hoy, sinceramente, no lo sé. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar, un golpe de suerte disfrazado de desastre. Otras veces me pregunto si no debería haber sido más cautelosa, si esta nueva vida es realmente la que quería. Supongo que es la vida, ¿verdad? Un montón de grises, ninguna respuesta perfecta. Pero es mi vida, y la estoy viviendo, ayudando a otros a abrir sus propias puertas. Eso es algo, ¿no creéis? Y en un juzgado inundado de luz, un conserje se había mantenido firme cuando otros huyeron, recordándonos que el coraje no pide permiso, y la justicia a veces llega con botas de trabajo, llevando una escoba, lista para decir lo que hay que decir cuando el mundo da la espalda.